Muy buenas tardes. Van a dar inicio los trabajos de estas 14ª jornadas de justicia penal, ahora analizando criterios de la Corte Interamericana y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En esta mesa van a participar el doctor Sergio García Ramírez, el señor doctor don Eduardo Ferrer Magregor, y notifico a ustedes que el señor licenciado don José Orozco Enríquez será sustituido por doña Carla Quintana, ello en virtud de que tanto él, don José de Jesús Orozco Enríquez, como don Emilio Álvarez y Casa, tuvieron la necesidad de trasladarse a República Dominicana con todos los miembros de dicha comisión para atender una sesión de trabajo urgente, y va a estar en su lugar una académica con reconocido prestigio, del cual daré los datos en el momento oportuno de su intervención. El tema de la mesa 1 que abordará el doctor don Sergio García Ramírez es recepción del derecho interamericano de los derechos humanos, implicaciones para la seguridad y la justicia penal. Voy a leer brevemente la historia curricular de don Sergio García Ramírez, que no les requiere presentación. Es doctor en Derecho magna cum laude de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue miembro de la Junta de Gobierno de esta universidad, investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, antiguo profesor en la Facultad de Derecho, investigador emérito del Sistema de Investigadores, el SNI, doctor honoris causa por varias universidades nacionales y extranjeras. Fue juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 1998 a 2009 y su presidente de los años 2004 a 2008. Fue presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales y lo es actualmente. Ha desempeñado diversos cargos públicos, entre ellos Procurador General de Justicia del Distrito Federal, Secretario de Trabajo y Previsión Social, Procurador General de la República y presidente fundador del Tribunal Agrario, y es autor, como todos lo saben, de numerosos libros y artículos sobre temas jurídicos, políticos y sociales. Fue miembro del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Queda con ustedes el doctor don Sergio García Ramírez. Muchas gracias, doña Victoria Dato, por su amable presentación y por su presencia como moderadora de esta mesa, lo cual destaca la calidad que tiene la mesa, y me refiero a mis colegas y no a mí mismo, por supuesto. Yo no podría ingresar directamente en el tema que tengo asignado sin antes aprovechar la oportunidad para expresar como coordinador adjunto a doña Olga Islas y a doña Mercedes Peláez mi gratitud por la hospitalidad reiterada del Instituto de Investigaciones Jurídicas y por el apoyo de otras instituciones. Reconocimiento que expreso hacia la persona de don Héctor Six Fierro, director del Instituto, y que también manifiesto en relación con don Héctor Six Zamudio, mi amigo entrañable de muchos años, nuestro ilustre maestro, indudablemente el jurista más destacado que tiene este país y que ha tenido durante muchos años y tendrá durante muchos más. Esto se acredita por el panorama que nos acaba de obsequiar, el doloroso panorama que nos acaba de obsequiar acerca de la situación que guarda el sistema de justicia penal en México. Quizá después de las palabras del doctor Six Zamudio podríamos dar por cerrado el coloquio, el seminario, las jornadas, porque ya tenemos una idea de muchas cosas que están ocurriendo y de otras que a partir de las que están sucediendo pudieran ocurrir. Muchas gracias, don Héctor, por su presencia y por su participación en este evento.
Para mí también muy satisfactorio, muy honroso, compartir la mesa con doña Carla Quintana Osuna, a quien tengo el privilegio de conocer desde hace ya algunos años. Es una persona sumamente joven, por supuesto, no lo soy yo, pero durante en edades diferentes y en momentos coincidentes hemos podido compartir tareas y reflexiones en torno al sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Doña Carla Quintana está actuando en este caso en su propio nombre y además en representación del señor presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nuestro amigo Orozco Enríquez, que por una razón de fuerza mayor no se encuentra con nosotros. Agradezco a la doctora Quintana su presencia. Y también destaco mi satisfacción profunda por poder acompañar a don Eduardo Ferrer Magregor, colega del Instituto de Investigaciones Jurídicas, distinguido colega, tratadista muy conocido y muy prestigiado en México y fuera de México, y actualmente, para fortuna de México y para fortuna de la Corte Interamericana, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, juez titular después de haber sido juez ad hoc. Es muy satisfactorio que la Corte y su distinguido juez, don Eduardo Ferrer, tengan esta presencia en estas jornadas número 14 del ciclo de justicia penal. Dicho esto, que no podía yo omitir porque corresponde a mis sentimientos y a mis gratitudes, paso a ocuparme del tema de la recepción nacional del derecho internacional, particularmente el interamericano de los derechos humanos, y las implicaciones de esa recepción por lo que toca al régimen penal mexicano, al sistema de justicia penal en México, a la legislación de nuestro país. La recepción, el fenómeno de la recepción del derecho internacional de los derechos humanos y particularmente del derecho interamericano es hoy día un tema de enorme importancia. Esto resulta seguramente obvio para quienes hacen el favor de escucharme. Pudo haber tenido esa gran importancia en la recepción del derecho internacional a partir del artículo 133 constitucional. Siempre estuvo allí el germen para atraer al conocimiento y a la aplicación del derecho los datos del derecho internacional de los derechos humanos e inclusive el control difuso de la convencionalidad. Sin embargo, esto no ocurrió por diversas razones que no es del caso ponderar aquí. Ahora la importancia de este tema deriva de los términos actuales del artículo primero de nuestra Constitución bajo la reforma de 2011. Enhorabuena que así sea. La recepción o la incorporación de este derecho internacional destaca la trascendencia contemporánea del derecho internacional de los derechos humanos para todos los habitantes de la República. No habíamos estado conscientes, aunque pudimos estarlo, de la relevancia de este derecho internacional de los derechos humanos. Ahora comenzamos a estarnos justamente por el fenómeno de la recepción, que nos permite además advertir la existencia, como ha dicho el maestro Fixamudio, de una fuente del derecho especialmente copiosa y activa, una fuente internacional de un derecho que es derecho nacional a partir de su recepción y que está constituido por los textos de los instrumentos internacionales en sus términos, por los preceptos y, esto no hay que perderlo de vista, por la interpretación que de esos textos han hecho los organismos llamados a proveer la interpretación oficial y formal de los preceptos. En el caso concreto, la Comisión Interamericana en su plano de atribuciones y particularmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque así lo dispone la Convención Americana adoptada por México en ejercicio de su soberanía y no a pesar de su soberanía. Ha sido pues una decisión nacional la que ha entronizado a este tribunal, la Corte Interamericana, como intérprete oficial y final del derecho interamericano que consta en la Convención Americana y en otros instrumentos. Esto nos mueve a una necesaria, inevitable relectura, vamos a llamarlo así, una relectura del ordenamiento mexicano, de los ordenamientos, si se quiere, internos, a la luz de esta nueva fuente de derechos humanos, a la luz del derecho internacional de los derechos humanos,
que atraviesa el ordenamiento jurídico mexicano en forma total. Tendremos que releer, reescribir y aplicar, conforme a esa relectura, no solamente el derecho constitucional, que es obvio, sino todas las ramas jurídicas, el derecho administrativo, el derecho procesal, el derecho penal, que es a lo que dedicamos estas jornadas, y otras expresiones del ordenamiento jurídico. Estamos hablando de fuentes, y vale la pena precisar el alcance que damos a este concepto, el concepto de fuentes, que es el que nutre la recepción interna del derecho internacional. Yo diría que al hablar de fuentes lo hacemos en un doble alcance, o con un doble sentido. El derecho internacional como fuente ideológica que transmite, que traslada al orden interno, contribuyendo a la fragua del ordenamiento penal nacional, las ideas, las reflexiones, los compromisos del sistema jurídico total, del sistema jurídico mundial y del sistema jurídico interamericano. En ese sentido, esa fuente concurre o contribuye a lo que podríamos llamar la formación ideológica del jus commune, del derecho común, del derecho general que estamos resueltos a darnos y que nos estamos dando los habitantes de América. Tenemos, pues, fuente en un sentido ideológico, si se me permite la expresión, pero también fuente en un sentido normativo, porque el derecho internacional provee, a través de la adopción soberana de normas, nuevos contenidos para el ordenamiento jurídico, para la normativa jurídica, y en ese sentido concurre o contribuye a la formación normativa, ya no solo ideológica, sino también normativa, textual, de ese jus commune internacional, por lo pronto de ese jus commune interamericano que estamos resueltos a tener y que estamos labrando juntos los estados americanos y las correspondientes comunidades. Para apreciar la dimensión de la fuente internacional, me parece importante tomar en cuenta, ante todo, el contenido y las características del derecho internacional convencional, es decir, de aquel derecho internacional, independientemente del oriundo, de la costumbre, de los usos de las naciones, de aquel derecho depositado en tratados, en pactos, en convenciones, en su dimensión universal, aquella que se ha forjado en Naciones Unidas y en otros foros, y en su dimensión continental, aquella que se ha fraguado en el régimen o en el sector interamericano a través de foros tales como la Organización de los Estados Americanos y otros de carácter bilateral o multilateral. En otro sentido, hablando de la especialidad de estas fuentes, me parece que podemos reconocer la existencia de varias categorías. Primero, el derecho internacional de los derechos humanos, que está informando el derecho nacional de los derechos humanos y por este conducto el régimen penal mexicano. El derecho internacional de los derechos humanos es el de mayor plenitud, cubre el espacio completo de las relaciones entre el Estado poderoso y el individuo atento a la espada y al escudo que le proveen para defensa de sus derechos y libertades los ordenamientos nacionales e internacionales. Esta es una fuente primordial del nuevo derecho mexicano y de los criterios que en materia penal ha ido incorporando este nuevo sistema de justicia penal mexicana. Derecho duro y derecho suave, el llamado soft law, este conjunto de principios, de orientaciones, de disposiciones, han de ser tomadas en cuenta por el legislador mexicano y por el aplicador de las normas. Los estatutos y los actos derivados de ellos, reglamentos, opiniones, sentencias, recomendaciones, relatorías que contribuyen a la formación de este copioso orden jurídico internacional que ahora reconocemos, nos interesa verdaderamente y que estamos comenzando a aplicar con especial cuidado. De ese conjunto provienen los llamados estándares de la justicia penal. Nos pareció extraño en un tiempo, a quienes estábamos acostumbrados a otra terminología, el empleo de esta expresión, estándares de la justicia o estándares de la normativa internacional.
Ya no nos resulta extraña esta manera de llamarles, e incluso durante el proceso de la reforma constitucional, tanto del 2008 como del 2011, se habló ya de los estándares, que son las referencias de mayor calibre, de mayor calidad, de mayor enjundia, destinadas a la protección de los derechos y las libertades de las personas. En el plano mundial, los estatutos, los ordenamientos que contienen disposiciones importantes para el régimen de justicia penal son varios, ante todo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y una cauda de instrumentos que sería prolijo mencionar ahora. Y en el plano interamericano, tema de estas jornadas, son desde luego la Convención Americana de Derechos Humanos, que contiene providencias o provisiones importantes para la justicia penal que cada vez son mayormente consideradas por el legislador y por los tribunales. Los protocolos de esta Convención Americana, el concerniente a los derechos económicos, sociales y culturales, a los DESC, el Protocolo de San Salvador, y el protocolo relativo a la abolición de la pena de muerte. De mayor, digamos, intensidad en su aplicación son las convenciones o los convenios de carácter especializado que han seguido la línea de la Convención Americana. El concerniente a la tortura, el primero en el tiempo, el referente a la desaparición forzada, el relativo a la violencia contra la mujer, la Convención de Belém do Pará, de cuya expedición vamos a celebrar el próximo año un 20º aniversario. Espero que podamos analizar esta importante convención en ese mismo foro, el foro del Instituto de Investigaciones Jurídicas, así lo hemos planteado y así se ha acordado por la dirección del Instituto. El convenio sobre no discriminación de los discapacitados e incluso Convención Americana en materia de terrorismo, que siendo una convención para luchar, para pugnar contra una de las formas graves de criminalidad, el terrorismo en sus múltiples aspectos, contiene declaraciones, postulados muy precisos a propósito de la vigencia constante de la tutela de los derechos humanos, inclusive cuando se trata de actuar en condiciones de gran diligencia para combatir los más graves delitos. Esto es importante en un país que, como el nuestro, tiene que librar una batalla ardua, una batalla constante para enfrentar los más graves delitos. Hay que hacerlo con energía, no son simplemente ideas, son derivaciones de la normativa internacional, pero hay que hacerlo respetando puntualmente, con pulcritud, con constancia, los derechos fundamentales de las personas. Bien, ese es el bloque del derecho internacional interamericano de los derechos humanos. También hay otros bloques jurídicos de alcance multilateral que nos importan, los que tienen que ver ya directamente con el derecho penal. Y aquí me referiré a la clasificación de Cherif Bassiouni acerca de esta masa de normas jurídicas. El derecho penal internacional, que es un derecho de colaboración entre los Estados para suprimir la impunidad, para luchar contra la impunidad, para que haya una persecución eficaz mediante la colaboración de todos los Estados. Esta es una vieja expresión de la solidaridad internacional oriunda del tema del crimen ordinario. El crimen ordinario amerita, por supuesto, persecución, y para lograrla, a través de mecanismos de colaboración judicial, de un régimen de extradición, de asistencia recíproca, se ha formado durante mucho tiempo ya este derecho penal internacional. Pero también, y este sería el tercer bloque al que deseo referirme ahora, el derecho internacional penal, en el sentido en que Cherif Bassiouni lo define, es decir, el derecho que establece tipos y punibilidades que interesan a la comunidad internacional. Ya no es un derecho oriundo del crimen ordinario, sino de los graves crímenes de guerra. Un derecho que se ha concretado por ahora en el Estatuto de Roma y en la Corte Penal Internacional. Ese estatuto y lo que la Corte Penal Internacional resuelva o pueda resolver a propósito de la interpretación del estatuto también constituye una fuente importante para el derecho penal mexicano. Debo mencionar la obligación que tenemos, no solamente la voluntad que poseemos, sino la obligación que tenemos
de recibir el derecho internacional interiormente. Los tratados internacionales que tenemos suscritos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por ejemplo, en el plano mundial, y la Convención Americana en el plano regional, fijan obligaciones para los estados que han adherido o que han ratificado, y México es uno de ellos, claramente, obligaciones llamadas generales en materia de respeto de los derechos estipulados en esas convenciones y de garantía de esos mismos derechos. Bien, preguntémonos ahora, muy rápidamente, doña Victoria me dirá en qué momento debo cesar en mi explicación, pero preguntémonos ahora cuáles son las vías para recibir interiormente ese torrente normativo internacional, mundial o regional. Una vía constitucional, por supuesto. Esa vía constitucional que ya ha operado se concreta en el artículo 1 de nuestra Ley Suprema, formado en 2011, que es además congruente con la gran reforma constitucional que se ha operado en América Latina en los últimos 25 o 30 años. No me atrevería a decir cuándo comenzó la reforma constitucional de América Latina, y mucho menos a describir sus rasgos característicos, pero quisiera utilizar como punto interesante para la reflexión la reforma constitucional en Argentina en 1994. Un tratadista muy conocido por todos nosotros, ustedes, nosotros, quienes estamos y quienes no están en esta mesa, Víctor Abramovich, se ha referido a los resultados, al producto de esa reforma constitucional argentina, en términos que son, a mi modo de ver, perfectamente aplicables a la experiencia mexicana, con la diferencia de que la experiencia reformadora constitucional mexicana surgió 13 años después de la Argentina. Él dice, la reforma constitucional en Argentina, que elevó al rango de la ley suprema tratados internacionales sobre derechos humanos, perfectamente precisados, incorporó nuevos derechos y garantías al sistema constitucional, como en México. Contribuyó a insertar al país, se entiende Argentina, plenamente en un sistema de justicia internacional de los derechos humanos, como ha ocurrido o está ocurriendo en México. Impulsó cambios en la administración de justicia. Vaya que esto acontece también en nuestro país. Determinó la necesidad de repensar la organización federal argentina, y seguramente nosotros también nos veremos en la necesidad de repensar los alcances de la nuestra a la luz de esta nueva normativa. Favoreció una nueva institucionalidad pública que se recoge y reconoce en políticas públicas que se confiesan a su vez derivadas de los derechos humanos, es decir, políticas públicas con perspectiva de derechos humanos, y contribuyó a la consolidación de una disciplina, el derecho de los derechos humanos, que favoreció la aplicación de estándares internacionales en todas las ramas del derecho. Me parece que esto es lo que ha estado aconteciendo y seguirá aconteciendo también en México. Hay pues un parentesco muy estrecho entre los esfuerzos en otras naciones y sus resultados, y los esfuerzos y los incipientes resultados en nuestra propia nación. Esa reforma, con otras expresiones, con otras fórmulas, esa reforma intronizadora del principio pro homine y competente para resolver conflictos aparentes o no entre normas nacionales y normas internacionales, también se ha dado a través de la reforma constitucional en varios países de América Latina que no son Argentina, como Colombia, Venezuela, Guatemala, Bolivia, Ecuador, República Dominicana, etcétera, insisto, con fórmulas propias, distintas de la Argentina, pero con un alcance muy parecido. Esta es la vía, o este es el puente, como solía llamarlo, de carácter constitucional para la recepción del derecho internacional. Otra vía es la legal, la normativa secundaria que permite aplicar, implementándolas, las decisiones que provienen del derecho internacional, las legislativas o las estatutarias y las jurisdiccionales. En México estamos en este aspecto, me parece, todavía rezagados. Aunque hay ordenamientos que atraen el cumplimiento de la normativa internacional, todavía no contamos
con los necesarios ordenamientos para enlazar con plenitud la justicia nacional con la justicia internacional y precisar el cumplimiento de las resoluciones de carácter internacional. Y no se diga en el caso del derecho penal internacional o internacional penal. Estamos en una situación fuertemente deficitaria con respecto al derecho internacional penal, que en algún momento, que ojalá nunca llegue, podría ponernos en una situación complicada frente a requerimientos de colaboración de la Corte Penal Internacional. Una tercera manera de enlazar lo internacional con lo nacional es la de carácter político, a través, ya lo dije, de políticas públicas que confiesan su vinculación con el derecho internacional de los derechos humanos y que tienen su cimiento en el artículo primero renovado de la Constitución Política. Otra vía de enlace, otra vía de recepción de ese sistema internacional en materia, por supuesto, penal. Lo que estoy diciendo tiene aplicación al régimen penal, es la jurisdiccional. El recibo de las decisiones, de las sentencias internacionales por aplicación del artículo 133 y quizá particularmente esta figura tan novedosa, relativamente tan interesante, tan compleja, pendiente todavía, a mi modo de ver, de soluciones suficientes y satisfactorias, que es el control de convencionalidad, en el cual se han ocupado magistralmente algunos juristas mexicanos y no mexicanos, entre los mexicanos particularmente el doctor Eduardo Ferrer Magregor. Los problemas del control de convencionalidad son numerosos y en todo caso el propio control constituye un medio, un puente, para que transiten hacia el sistema jurídico mexicano las soluciones de derecho internacional. Esto ha sido muy difícil y seguirá siendo difícil porque, sin duda, la recepción del derecho internacional o del orden jurídico internacional en el ámbito penal reviste complicaciones características, complicaciones muy especiales que tal vez no existen de la misma manera, con la misma identidad e intensidad en otros órdenes del régimen jurídico. El sistema penal es finalmente la expresión más rotunda de la autonomía estatal, la que ha sido más celosa de los principios de territorialidad y jurisdicción doméstica. Un sistema tan cerrado, tan duro, tan acotado, tan exigente como es el sistema penal, ve a menudo con cierta reticencia la aplicación de disposiciones provenientes del mundo internacional. Sin embargo, lo está haciendo. Es por ello el sistema nacional el instrumento de carácter más nacional, si cabe la expresión, de todos aquellos de los que consta el régimen mexicano. Ello explica el lento y complejo desarrollo del derecho internacional penal y la esforzada defensa, defensa que suscribo, del principio de subsidiariedad en estos órdenes, particularmente el penal, sobre todo después de la primera derrota de ese principio, como ocurrió en los juicios de Nuremberg, en el régimen de la ex Yugoslavia y de Ruanda. Pregunto, porque quiero ser disciplinado, a la señora moderadora, ¿cómo ando en cuestión de tiempo para ver si debo guardar silencio o debo continuar? Doctor, usted no puede de ninguna manera cortar su brillante exposición, que es verdaderamente magistral y está fijando las bases para el entendimiento de todas las jornadas. Bueno, muchas gracias. Ser amigo de la moderadora es como para un ciudadano ser amigo del Congreso de la Unión. Invoca sus mandamientos y el Congreso legisla en función del amigo. Pero yo no quiero abusar. Terminaré diciendo que este régimen internacional se manifiesta en todo el horizonte de lo que podríamos llamar las decisiones fundamentales en materia penal. Se manifiestan los criterios establecidos por la Comisión Interamericana y las decisiones adoptadas por la Corte Interamericana vía su jurisprudencia en la definición, y lo subrayo porque no es poética legislativa, no es simplemente ideología, no es simplemente doctrina, son normas jurídicas introducidas en el sistema jurídico mexicano, en las definiciones, digo, sobre la razón de ser, la justificación y la orientación
del sistema penal en una sociedad democrática, como es la sociedad que aspiramos a construir. La idea de un derecho penal mínimo, la ideología de un derecho penal mínimo, consagrada por los reflexivos tratadistas, por los estudiosos, por los políticos, por los estadistas, se encuentra recogida en la jurisprudencia de la Corte Interamericana en esos términos, derecho penal mínimo. Habrá que ver si nuestro sistema se conforma, creo yo que en algunos aspectos sí, en otros no, al concepto de derecho penal mínimo, que es el que campea para las sociedades democráticas en el derecho internacional de los derechos humanos. La caracterización de los delitos, el proceso de tipificación, también se halla sujeto a ciertos criterios o a ciertas normas que provienen de la Comisión Interamericana, de la Corte Interamericana. La caracterización de los delincuentes bajo un concepto de derecho penal de conducta, no bajo una caracterización de derecho penal de autor, es otra de las reflexiones convertidas en normativas del sistema interamericano de tutela de los derechos humanos que se ha introducido en el régimen jurídico mexicano. La determinación de las consecuencias jurídicas, y no me referiré ya a la pena de muerte, que ha sido erradicada del ordenamiento jurídico mexicano, sino a otras penas, como por ejemplo la pena privativa de libertad. En este aspecto, y tratándose de la pena más socorrida, la pena de prisión, la privativa de libertad, deberemos preguntarnos, y este es un eufemismo, deberemos preguntarnos si el sistema jurídico mexicano se ajusta a las orientaciones del derecho internacional de los derechos humanos, con esta profusión que tenemos, que padecemos, en el uso de la pena privativa de libertad y con las prolongadas duraciones de esas penas privativas. También el método de indagación, decisión y aplicación se encuentra captado por el derecho internacional de los derechos humanos en aplicaciones tales como el debido proceso y otras muchas de las cuales se ha ocupado igualmente el sistema interamericano, las orientaciones acerca de la práctica de investigaciones, sobre todo tratándose de los delitos más graves, de mayor impacto, investigaciones que deben ser serias, profundas, completas, integrales, a veces lo son, a veces no lo son. Pero estoy hablando de la orientación que proviene del derecho interamericano, so pena de vulnerarlo e incurrir en responsabilidad internacional en casos tales como ejecución extrajudicial, tortura, desaparición forzada, violencias contra las mujeres, etcétera, etcétera. La eliminación de obstáculos para la persecución. Un tema del que se ha ocupado mucho la jurisdicción interamericana es el relativo a esos obstáculos que en ocasiones frenan la práctica de investigaciones, de juicios, de condenas, de ejecuciones. Obstáculos que pueden concretarse en amnistías, en prescripciones, en normas ad hoc específicas sobre exención de responsabilidad penal, etcétera, etcétera. Y finalmente citaría yo el tema de la ejecución de las sanciones, el importante tema de la ejecución de las sanciones, sobre todo de la privativa de libertad, que también se halla sujeta a estándares internacionales. Es pertinente tomarlo en cuenta en el marco de la recepción y sobre todo tomando también en cuenta o considerando asimismo el estado que guarda el sistema penitenciario en México, que es un estado, diría yo, también eufemísticamente, de desastre absoluto. Frente a la situación de desastre absoluto de nuestro sistema penitenciario, que es por cierto una situación bien conocida en América Latina, la Corte se ha pronunciado, la Interamericana, acerca de las condiciones de ese sistema en muchos países americanos. Uno tendría por lo menos que preguntarse si también ahí está operando la recepción del derecho internacional de los derechos humanos o si tenemos vacíos, zonas descubiertas, zonas violatorias inclusive, no solamente descubiertas, muy severas, que corregir siempre bajo el imperio del derecho constitucional mexicano, obviamente, y del derecho internacional de los derechos humanos. Gracias por su benevolencia. Hasta aquí llego. Gracias. Muchísimas gracias, doctor García Ramírez. Realmente esta primera participación de usted fijó las bases de los múltiples problemas que hay que resolver a través de los criterios jurisprudenciales en materia internacional. Yo celebro que hayan sido así la primera, porque ello nos dará la pauta para entrar
en conocimiento ya con mayor profundidad de los temas que vamos a tratar en estas jornadas. Toca ahora el turno a doña Carla Quintana Osuna. Voy a leer una brevísima semblanza, historia profesional. Es licenciada en Derecho y licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas por la UNAM. Es maestra en Estudios de la Diferencia Sexual por la Universidad de Barcelona, maestra en Derecho por la Universidad de Harvard y candidata a doctora por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Trabajó en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos del año 2009 a enero de 2013, como parte del grupo de litigio ante la Corte Interamericana. Anteriormente trabajó en la vicepresidencia de la integridad institucional del Banco Mundial de 2008 a 2009 y se desempeñó como abogado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2004 a 2007. Fue asistente de investigación del doctor Fix Zamudio en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM de 2002 a 2004. Desde enero del año en curso se desempeña como secretaria de estudio y cuenta en la ponencia del señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Ha publicado diversos artículos e impartido múltiples conferencias y clases en la materia de los derechos humanos. Yo le otorgo la participación a doña Carla Quintana con el tema relativo criterios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aplicables a la justicia penal. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Primeramente quisiera agradecer al doctor José de Jesús Orozco, que como ustedes ya han escuchado, por cuestiones de fuerza mayor no puede estar el día de hoy por una misión en República Dominicana, que él como presidente de la Comisión Interamericana tiene que estar presente. Agradezco también la confianza del doctor García Ramírez por la invitación y por permitirme estar en esta mesa, y por supuesto a la doctora Dato y al doctor Ferrer MacGregor. Es un honor para mí estar en esta mesa. No puedo empezar sin agradecer primeramente al doctor Fix Zamudio, que sin sus enseñanzas yo no estaría en esta mesa. Hace aproximadamente 11 años, ya pueden hacer cuentas de mi edad, 11, 12 años yo era asistente investigador del doctor Fix y estaba escribiendo mi tesis de licenciatura, y yo le dije: doctor, yo quiero escribir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y me dice: ¿por qué no escribe sobre la recepción de una sentencia de la Corte Interamericana en México? Cuando todavía no había llegado el primer caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso Martín del Campo. O sea, era una mera hipótesis de qué es lo que va a pasar el día que nos condenen como país. Esa fue mi tesis de licenciatura. Yo ya no le he querido abrir, a ver qué dije. Lo que sí pasó, y por eso digo que estoy aquí, no solo por la dirección de la tesis del doctor Fix Zamudio y todas sus enseñanzas, sino que me dijo: ¿por qué no va y lo vive personalmente y va a hacer usted una pasantía a San José de Costa Rica? Yo creo que ese consejo que me dio el doctor Fix Zamudio me cambió toda mi vida profesional. Fui a Costa Rica a hacer una pasantía de un mes, y desde ese entonces no me he despegado del sistema interamericano. Después fui a la Corte y después a la Comisión Interamericana, y para mí es realmente muy sorprendente ver un auditorio y un seminario con esta temática hoy en día en México. En ese entonces, cuando yo hacía la tesis de licenciatura, nadie sabía, salvo por supuesto mentes muy brillantes y dedicadas al tema, qué era la Corte Interamericana, dónde estaba, de qué se trataba, si México era parte o no. Como les decía, no había ni siquiera una sentencia condenatoria en México. Cuando yo me fui a vivir a Costa Rica, yo creo que mis amigos de la facultad pensaban que me fui a defender niños en Nicaragua, o allá está en Costa Rica, o en Puerto Rico, o en, no sé, allá, lejos, ¿no? Y ver ahora la evolución que se ha tenido en México, y que tengamos jornadas
donde conversemos los criterios de la Comisión y la Corte Interamericana es muy alentador, y creo que México está dando pasos, aunque tarde, pero rápido, les está dando pasos seguros en la materia y en la incorporación de los criterios de la Comisión y de la Corte Interamericana. Dicho eso, voy a tratar de dar un panorama muy general del tema del derecho penal en los criterios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Si ustedes han visto las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los informes de la Comisión Interamericana, yo les podría decir que al menos un 80% de los asuntos y de los casos tienen que ver con materia penal de una u otra forma. Entonces, abordar el tema penal en una conferencia, en un tema, es prácticamente imposible. Vamos a riesgo de repetir algunas cosas porque ahorita voy a explicar un poco, pero a riesgo de repetir algunos temas que pueda decir el doctor Ferrer MacGregor, puesto que los criterios que tiene la Corte Interamericana, primeramente, en la mayoría de los casos, fueron sometidos a consideración de la Corte por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, he tratado de hacer una separación dejando casi puros temas de la Comisión, pero le pido una disculpa si de pronto me meto en la cancha de la Corte Interamericana. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ustedes saben que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos está compuesto por dos órganos: la Comisión Interamericana, que está en Washington, y la Corte Interamericana, que está en San José, Costa Rica, no en Puerto Rico, y son dos órganos hermanos, digamos, y no voy a explicar aquí todo el sistema interamericano, simplemente dejar muy claro que para que un caso llegue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos necesariamente tuvo que haber sido presentado, salvo muy pequeñas excepciones que no me voy a meter, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, necesariamente los criterios jurídicos, es por lo que yo decía, son presentados en una demanda por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, la Comisión Interamericana no solo se dedica a recibir casos y peticiones que eventualmente llegan a la Corte Interamericana. La Comisión Interamericana es un órgano político, un órgano cuasi jurisdiccional. Entonces, también tiene como función proteger y promover los derechos humanos en las Américas. Esa función, que fue la primera de la Comisión Interamericana, y después en su evolución se abrió el sistema de peticiones y casos, es muy importante, puesto que la Comisión monitorea la situación de derechos humanos en la región, en países específicos y en temáticas específicas. La Comisión tiene diversas relatorías temáticas, como por ejemplo pueblos indígenas, mujeres, personas privadas de libertad, ahora la relatoría LGTBI, personas afrodescendientes, libertad de expresión. A través de esas relatorías, la Comisión monitorea la situación específica de esos temas en toda la región, transversalmente en todos los temas, sea penal, materia civil, materia administrativa, de todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con indígenas, la relatoría de pueblos indígenas, mujeres, violencia contra las mujeres, cualquier tema, no importa la materia, es por tema que lo analiza la Comisión Interamericana y emite informes respectivos. Por otro lado, hay informes, hace monitoreo de país específicamente. Entonces, la Comisión emite informes específicos de la situación de derechos humanos de un país. Finalmente, también tiene la función de emitir medidas cautelares. ¿Por qué les cuento todo esto? No estoy promoviendo la Comisión Interamericana, o sí también, pero se los cuento porque es en todos estos mecanismos, y no exclusivamente en el de peticiones y casos, que la Comisión Interamericana tiene conocimiento de los problemas o las posibles violaciones de derechos humanos en temas penales, y ha emitido diversos informes temáticos y de país, a los cuales me voy a referir al respecto, además de haberse referido y haber litigado los casos ante la ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En
ese sentido me voy a referir el informe de Derechos Humanos y Terrorismo de la Comisión en 2002. Ya el doctor García Ramírez muy elocuentemente nos ha hablado también del tema de terrorismo. La Comisión Interamericana establece que hay 3 principios generales de derecho penal que se repiten no solo en los ordenamientos internos, sino en los diversos instrumentos internacionales de derechos humanos y de derecho internacional humanitario. Y estos son, dice la Comisión Interamericana, 1, la presunción de inocencia; 2, el non bis in idem, y aquí yo me acuerdo que el doctor García Ramírez en Costa Rica nos decía, no se dice non bis in idem, se dice ne bis in idem, pero yo me acuerdo, me lo hizo cambiar. Y tercero, el principio de legalidad. Entonces la Comisión Interamericana dice, son estos 3 principios generales que son los básicos en tema de materia penal, y yo veo que se repiten en todos los ordenamientos nacionales e internacionales, no solo en derechos humanos, repito, también en derecho internacional humanitario. Me voy a referir a cada uno de ellos de manera somera. La presunción de inocencia. La presunción de inocencia, dice la Comisión Interamericana, tiene un carácter axiomático y tiene que estar establecida en la ley interna. Y aquí es muy interesante porque la Comisión en varios de sus asuntos y en varios informes ha destacado que la retención indebida y prolongada injustificada es violatorio de la presunción de inocencia. Pasa de ser una medida cautelar a violar la presunción de inocencia. En eso, el asunto más, digamos, fuerte que tiene la Comisión Interamericana y que no fue enviado a la Corte Interamericana es el caso de los hermanos Peirano contra Uruguay en 2009, donde la Comisión retoma todos los estándares de presunción de inocencia y aquí retoma los estándares de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y dice el principio de presunción de inocencia tiene que estar establecido en ley y además se habla específicamente del tema de prisión preventiva. Y aquí dice, la prisión preventiva tiene que ser de última ratio, tiene que ser totalmente excepcional. Y tiene que ser por un tiempo limitado, tiene que ser necesaria y tiene que ser proporcional. Eso retomando todos los estándares que la Corte Interamericana ha establecido. Posteriormente, en el principio de non bis in idem, que está establecido en el artículo 8.4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es muy interesante porque la Convención Americana sobre Derechos Humanos es el único instrumento internacional que tiene un parafraseo mucho más amplio y habla de que no se puede juzgar a la misma persona por los mismos hechos. Muchos otros instrumentos internacionales hablan sobre los mismos delitos. Y la Convención Americana es mucho más amplia, dice no se puede juzgar a la misma persona por los mismos hechos, las mismas circunstancias y con las mismas pruebas. El caso más famoso tal vez o más emblemático del principio non bis in idem en el sistema interamericano al ser el caso Loaiza Tamayo contra Perú. La señora Loaiza Tamayo fue juzgada en jurisdicción militar por el delito de terrorismo, y después me voy a referir al delito de terrorismo en el principio de legalidad. Entonces fue juzgada por un tribunal militar, fue absuelta por el tribunal militar y después fue juzgada por un tribunal civil por los mismos hechos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos dice, bueno, en primer lugar, ni siquiera debió haber sido juzgada por un tribunal militar, la jurisprudencia de jurisdicción militar, y fue de los primeros casos en que se va abriendo claramente la jurisprudencia de fuero militar que ya conocemos ahora con Radilla y con los casos mexicanos. Primero, no debió haber sido juzgada por un tribunal militar. Y en segundo lugar, ya que fue juzgada y fue absuelta, no puede haber sido juzgada por por los mismos hechos y con las mismas pruebas. Además fueron las mismas pruebas en este caso. Y por lo tanto se violó el principio de non bis in idem y entre otras muchas violaciones de derechos humanos. Y aquí es importante que sepamos como mexicanos, mexicanas, que aquí la Corte ordena, entre otras cosas, liberar a la señora Loaiza Tamayo. Entonces, digamos, cuando aquí preguntan que si existen precedentes internacionales de
que se ordene liberar a la quejosa, como decimos aquí, o a la víctima. En el caso Loaiza Tamayo se ordenó la liberación de ella por, entre otras violaciones, que fue juzgada por los mismos hechos 2 veces. En tercer lugar, el tema del principio de legalidad. El principio de legalidad está establecido en el artículo 9 de la Convención Americana, que habla de principio de legalidad y de retroactividad. Aquí la jurisprudencia de la Corte Interamericana y los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han dividido claramente dos puntos principales en cuanto al artículo 9. Por un lado, es que la tipificación de un delito sea clara y que no sea abstracta, por un lado, y por el otro lado el tema de la irretroactividad, que me voy a referir después. Les decía, en temas de la tipificación tiene que ser una tipificación clara, sin ambigüedades y con una pena clara en la misma tipificación. Los casos más paradigmáticos del principio de legalidad se han dado en el sistema interamericano con el caso de Perú, que la Corte Interamericana ha tenido conocimiento muchas veces, en muchos casos, Castrillo Petrus, Loaiza Tamayo, Cantoral Benavides, de la Cruz Flores, y así nos podemos seguir, con la tipificación del delito de terrorismo y tipos penales muy similares, que si ustedes los leen, esta traición a la patria, por ejemplo, y está el delito de terrorismo, y si ustedes los leen, es muy difícil hacer una distinción entre uno y otro, y se deja a la arbitrariedad o al arbitrio mejor del acusador, del fiscal en el Perú, o del juez, determinar qué delito se aplica en uno u otro caso. La Comisión Interamericana, en sus demandas ante la Corte, en estos casos que les he dicho, ha alegado, y así lo ha resuelto la Corte, que en estos casos específicos se ha violado el artículo 9 en cuanto al principio de legalidad, por la tipificación de los delitos de traición a la patria y de terrorismo, por ser poco claros. La Comisión, además, en varios asuntos, en varios informes de país, como les explicaba al principio, se ha manifestado en contra de estas tipificaciones. Otro caso muy interesante y que está pendiente de sentencia ante la Corte Interamericana es el caso conocido como Mapuches contra Chile. Sí está pendiente todavía, ¿verdad? Sí. Donde la Comisión alegó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otras cosas, que la tipificación también de terrorismo en Chile era poco clara y había sido aplicada de ese tipo penal de manera arbitraria al caso específico. ¿De qué se trataba? Muy brevemente, unos indígenas mapuches, en reivindicación de su tierra, habían hecho varias demostraciones en contra de los terratenientes, y en una ocasión, al parecer, uno de ellos prende fuego a la entrada de un rancho que ellos reivindicaban como parte de su territorio ancestral. Esta persona fue procesada y condenada por el delito de terrorismo cuando en Chile existía también el delito de, no sé cómo se dice, prender fuego, daño en propiedad ajena, pero por incendio. O sea, existía un tipo penal específico para incendio, daño en propiedad ajena. El hecho que lo haya hecho un mapuche en reivindicación de su tierra lo hizo que fuera procesado y condenado como terrorista. Obviamente digamos, la pena entre uno y otro era abismal, ¿no? Entonces la Comisión presenta ante la Corte Interamericana ese caso por violación del artículo 9, y es un caso que está pendiente de sentencia en la Corte Interamericana. Por otro lado, un tema que ha preocupado mucho a la Comisión Interamericana históricamente es el tema de libertad de expresión. Como bien decía el doctor García Ramírez, la tendencia hoy en día, y así lo ha manifestado la Comisión Interamericana, es hacia un derecho penal mínimo. La Comisión Interamericana siempre ha dicho que el derecho penal tiene que ser el medio más restrictivo.
Y sobre todo esto se ha visto muy claramente en el tema de libertad de expresión. Como yo les decía, la Comisión Interamericana tiene una relatoría especial de libertad de expresión, la cual ha emitido informes y ha enviado casos específicos a la Corte Interamericana. En cuanto a los delitos de injuria y calumnia, por ejemplo, los delitos de injuria y calumnia en contra de funcionarios públicos, la Comisión Interamericana ha dicho que no pueden ser sancionados por un medio penal. Tiene que ser por un medio civil y se tiene que demostrar que no hay un interés social imperativo en el caso específico. Y posteriormente también ha dicho que las sanciones penales ulteriores pueden ser un medio de censura en el tema de libertad de expresión. Y ha sido muy, muy crítica la Comisión Interamericana, y la Corte Interamericana, salvo su última sentencia, había sido muy clara que en temas de libertad de expresión relacionados con funcionarios públicos, la sanción y los medios para combatirlo solo puede ser el medio civil y nunca el penal. Y dentro del civil, incluso la Comisión y la Corte Interamericana tienen precedentes que si la sanción civil es desproporcionada, puede también afectar la libertad de expresión. Hace un par de semanas se emitió una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un retroceso preocupante en esta materia, porque en un tema de una sanción penal en contra de la libertad de expresión, la Corte Interamericana, y aquí salvo el voto del doctor Ferrer, porque hubo 3 votos disidentes, incluido el doctor Ferrer, dijo que era razonable que se hubiera emitido esa sanción penal porque estaba prevista en la ley pero que era justificada. En los votos disidentes, y aquí yo no voy a poner palabras en la boca del doctor, pero en general se dijo que en el caso específico no se hizo un examen de la necesidad y la proporcionalidad de la medida, e incluso es preocupante porque es el mismo tipo penal que la Corte Interamericana en un caso anterior, en el caso Kimmel, el mismo tipo penal, el mismo artículo, el mismo código, había dicho que era desproporcionada y que no se puede emitir una sanción penal en esos asuntos. La Corte Interamericana puede tener nuevas reflexiones como la tiene la Suprema Corte de Justicia, así que no está todo dicho. Y como vemos, fue una opinión dividida de 4 jueces y 3 en disidencia. Finalmente, nada más quiero hacer referencia también al artículo 8.2h, que yo la primera vez que lo escuché pensaba que me decían H2O, y que es muy interesante porque ahora se empieza a litigar mucho en materia penal aquí en México, lo he visto ahora en la Suprema Corte. Y el 8.2h dice: toda persona inculpada de un delito tiene el derecho a que se presuma su inocencia. Durante el proceso, toda persona tiene derecho a las siguientes garantías. Y el 8.2h dice: derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior. Este párrafo, este artículo no había sido litigado grandemente en la Corte Interamericana. Por ahí en el caso Herrera Ulloa, que fue el primer asunto, no fue litigado por la Comisión, por eso no me voy a referir a él, pero es el primer presente, el caso Herrera Ulloa, y el doctor García Ramírez tiene un voto específico del 8.2h. ¿Qué es lo interesante del 8.2h? El derecho de cualquier persona a recurrir una condena ante un superior jerárquico, y a que ese superior jerárquico, y eso ha dicho ya la Corte Interamericana en el caso Mohamed, y lo repitió en prisión perpetua contra Argentina, y así lo litigó la Comisión, tiene derecho toda persona a que se le revise un fallo en los méritos. Ojo, en los méritos, no solo cuestión constitucional. O sea, el tema, por ejemplo, en el caso Mohamed es: en primera instancia se absuelve al señor Mohamed en un tema penal. En segunda instancia se le condena. Entonces él se va a la apelación ante la Corte Suprema Argentina. Y la Corte Suprema Argentina dice: yo solo puedo revisar cuestión de constitucionalidad, yo no puedo revisar cuestión de legalidad. Bueno, pues ¿saben qué? La Corte Interamericana le dice: eso está mal.
el 8.2H te obliga a revisar los méritos, la interpretación de la Corte Interamericana en el caso Mohamed y en el caso prisión perpetua contra Argentina. Dice, no, tú tienes derecho a que se revise in toto tu caso. Y entonces es muy interesante porque la Corte Suprema Argentina hizo posteriormente, digamos, igual fue condenado, pero hizo una adecuación y dijo, bueno, ahora sí empieza ya la Corte Suprema Argentina a hacer revisiones in toto. Eso está muy interesante para pensarlo en México cómo está esa situación, y también se repitió en el caso Barreto Leiva. Ya no me queda más tiempo, solo para decirles que también hay muchos precedentes en tema de debida defensa, defensa adecuada, derecho a un traductor, investigación sobre casos de tortura, se reciben muchos casos a la Comisión Interamericana con la utilización de la sanción penal o simplemente abrirte un proceso penal como criminalización contra defensores de derechos humanos. También el tema de amnistías y la prescripción. Hay muchos, o sea, la gama de asuntos que tiene el sistema interamericano en materia penal es amplísima. Y ya nada más hago un comercial. Ahora ya está el buscador que tiene la Suprema Corte. Si ustedes se meten a la página de la Suprema Corte, tiene un buscador que es el único. Eso no existía antes. Ustedes se tenían que leer todos los asuntos, todas las sentencias de la Corte Interamericana. Hoy ustedes entran a ese buscador y pueden encontrar cualquiera de estos precedentes que nos hemos referido. Bueno, muchísimas gracias por permitirme estar en esta mesa y espero que haya sido de utilidad. Muchas gracias. Agradecemos a doña Carla la exposición tan ilustrativa de cuáles son los criterios en materia penal en la Corte y en la Comisión y la manera de acudir a estas dos instituciones como quejoso. Ahora toca el turno a el señor doctor don Eduardo Ferrer MacGregor y voy a leer una brevísimo historial curricular. Estudió en la Universidad de Baja California y ahí obtuvo el premio al mérito académico. Tiene especialización en derechos humanos en Estrasburgo, Francia. Es doctor en Derecho por la Universidad de Navarra, España. Tiene una abundante actividad académica y respecto a su actividad relacionada con la función jurisdiccional, tiene un listado de participaciones en la materia y también pertenece a asociaciones científicas, miembro del sistema de investigadores, el SNI con nivel 2, miembro de la International Academy of Corporative Law, International Association of Procedural Law y el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional y de la sección mexicana del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, Instituto Mexicano de Derecho Procesal, Asociación Peruana de Derecho Constitucional, Asociación Argentina de Derecho Constitucional y Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas de la Argentina, entre otras asociaciones. Don Eduardo va a tratar un tema muy interesante que es la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos aplicable a la justicia penal. Es muy interesante el tema por él escogido. Tiene la palabra, doctor. Muy buenas tardes a todas y todos. Para mí es un verdadero honor, así lo digo, un verdadero honor participar en estas ya tradicionales, prestigiosas jornadas sobre justicia penal, las 14ª, entiendo, y al lado de muy connotados juristas que nos acompañan en esta mesa. Mi agradecimiento profundo al doctor Sergio García Ramírez, porque me formuló la invitación directa para participar,
y me puso en aprietos, lo voy a comentar después. También a los coordinadores, que también es doña Olga Islas González de Mariscal, a doña Mercedes Peláez Ferrusca. Agradezco muchísimo la moderación, la presencia de doña Victoria Dato Green. Agradezco muchísimo la presencia de mi querido maestro, don Héctor Fix Zamudio, y por supuesto la presencia de una muy destacada especialista en materia de justicia interamericana, doña Carla Quintana Osuna. Agradezco también a todas las instituciones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la propia Corte Interamericana, el INACIPE, el Programa Universitario de Derechos Humanos, por ahí veo en la gallola a Luis de la Barrera, y bueno, a todas y todos ustedes por su presencia. Y debo confesar que cuando el doctor Sergio García Ramírez me solicitó hablar de la jurisprudencia de la Corte Interamericana en materia penal y que acepté gustoso, realmente me preocupé por una sencilla razón. La mayoría de la jurisprudencia de la Corte Interamericana se refiere a la materia penal o procesal penal. Quisiera iniciar con esta afirmación. Y eso me puso a estudiar la jurisprudencia para ver, en efecto, qué tanto, si es un 80% que decía Carla Quintana, si es un 80% la jurisprudencia en esta materia, o es más o menos, y bueno, me di a esa tarea. Pero antes me preguntaba, dado que a mí me asignaron este tema, jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia penal, la primera pregunta que me hice fue, ¿qué entendemos por jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Y aquí hay varias posturas. Hay quienes piensan que la jurisprudencia se integra solo al resolver los casos contenciosos y otros consideran, con una visión mucho más amplia, con una concepción de jurisprudencia interamericana, a toda aquella interpretación que realiza la Corte de la Convención Americana o en general del Corpus Juris Interamericano. ¿Puede la Comisión Interamericana también crear jurisprudencia? ¿Es lo mismo precedente o, por ejemplo, el título de estas jornadas, criterios y jurisprudencias? ¿Son diferentes o precedentes? Y bueno, dejando al lado estas concepciones amplias o restrictivas de lo que se entiende por jurisprudencia, para los efectos de esta sencilla intervención, nos centraremos solo a los casos contenciosos. Solo a los casos contenciosos, es decir, en su actividad netamente jurisdiccional cuando resuelve demandas individuales. Hay que recordar que también la Corte Interamericana puede conocer de demandas interestatales, todavía no ha conocido ningún caso, hasta ahora han sido demandas individuales contenciosas y por lo tanto nos vamos a centrar en lo que podemos denominar la jurisprudencia contenciosa interamericana que emite la Corte sobre el particular. Hicimos este análisis y hasta el día de hoy la Corte Interamericana ha conocido de 165 casos contenciosos. Por lo menos las sentencias que se han publicado, todavía hay algunas que seguramente se publicarán en las próximas semanas, pero son 165 casos contenciosos en las que ha dictado más de 260 resoluciones y sentencias. Recuerden que en una primera etapa de casi 3 lustros, la Corte Interamericana dictaba diversas resoluciones de un mismo caso. Primero una resolución de excepciones preliminares, luego había una de fondo, una sentencia propiamente que resuelve la litis, luego venía otra resolución de reparaciones o de gastos y costas, pero ya en la última década esto se ha comprimido, ahora hay una economía procesal, ahora hay una sola sentencia, precisamente de excepciones preliminares, fondos, reparaciones y gastos y costes. La primera sentencia de fondo se dictó hace 25 años, el 29 de julio de 1988, en el emblemático caso Velázquez Rodríguez contra Honduras.
Entonces, teniendo esta delimitación, es decir, solamente analizando los casos contenciosos, no vamos a meternos a opiniones consultivas ni a medidas provisionales, que en materia penal son importantísimas, pero importantísimas, o en la supervisión de cumplimiento de sus propias resoluciones. Solamente casos contenciosos. Voy a desarrollar entonces mi intervención en tres partes. Primero, trataremos de visualizar el bosque, las grandes líneas jurisprudenciales en materia penal de manera esquemática y estadística. Segundo, abordaremos uno de los frondosos árboles del bosque, una de las líneas jurisprudenciales en materia penal. Y tercero, por último, daremos una reflexión final. Entonces, primero, el primer apartado, el bosque. Haciendo este análisis, que aquí lo tenemos en gráficas, vemos que de los 165 casos que ha resuelto la Corte Interamericana hasta el día de hoy, tenemos que 134 casos se refieren de manera directa o indirecta a la materia penal o procesal penal. Es decir, el 81% del total de casos contenciosos de la Corte Interamericana en sus 25 años de jurisprudencia es un 81%. Solo 31 casos, y aquí con un gran esfuerzo de exclusión, porque algunos podrían tener referencia indirecta en la materia penal, solo 31 casos de 165 se refieren a casos que evidentemente no está involucrada la materia penal o procesal penal. Esto es, solo el 19% de casos son no penales. 81% son penales o que tienen inferencia en la justicia penal y solo 19% en estos 25 años no tienen implicaciones en la justicia penal. Entonces aquí tenemos una primera aproximación a la tarea que me encomendó, a la ardua tarea que me encomendó don Sergio García Ramírez, porque básicamente cubre pues un 81%, si no es que más. Estoy aquí apenas haciendo una primera aproximación a la materia. Bueno, de estos 134 casos específicos en materia penal o procesal penal, se han ido generando lo que podríamos denominar las grandes líneas jurisprudenciales de la Corte Interamericana en materia penal. Insisto, líneas jurisprudenciales. Parece que aquí en México nos quedamos en Radilla o en las fotografías jurisprudenciales y nos olvidamos que después de Radilla pues ha habido otros casos incluso de condena al Estado mexicano sobre la misma materia, o que desde entonces ha evolucionado el concepto de control de convencionalidad hasta nuestros días. Por eso yo creo que es muy importante, qué bueno que tengamos ahora un buscador, pero que no nos quedemos en el buscador, en el párrafo tal de Velázquez Rodríguez de hace 25 años, que qué bueno, porque ha sido reiterado en muchas ocasiones, pero hay que buscar más bien las líneas jurisprudenciales en cada temática. Y bueno, creo que hay 5 líneas jurisprudenciales de envergadura en materia penal que ha ido construyendo la Corte Interamericana gracias a los casos que somete la propia Comisión Interamericana. Para que un caso llegue a la Corte, previamente pasa por la Comisión Interamericana a través de un procedimiento. Por eso es un órgano cuasi jurisdiccional. Hay un procedimiento internacional que inicia ahí y que luego pasa a ser un proceso internacional, y luego podría, ya una vez que hay sentencia, un procedimiento de supervisión de la propia ejecución de la sentencia. Pero hay todo un procedimiento internacional entre los dos órganos del sistema, que a veces esto no se aprecia, pero hay que verlo de esa manera. Primera línea o gran línea jurisprudencial son los casos de tortura y o trato cruel, inhumano o degradante. Artículo 5, derecho a la integridad personal, y especialmente el 5.2 de la Convención Americana me estoy refiriendo. Nadie debe ser sometido
a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Esto es una línea jurisprudencial que abarca 86 casos, es decir, el 52% del total de casos en materia penal. Fíjense en algo tan delicado, nada menos que tortura, nada menos que tratos crueles, inhumanos o degradantes, es más de la mitad del total de la jurisprudencia en materia penal. Esto ya nos dice de las graves violaciones que luego voy a mencionar que ha conocido la Corte Interamericana. Y de 86 casos, 61 casos, estoy hablando de los 134, que es el universo en materia penal o procesal penal, 61 casos la Corte Interamericana ha estudiado si hay o no tortura. Esto es 37% del total. La Corte Interamericana ha estudiado si hay o no tortura. En algunos casos la ha declarado la violación al artículo 5.2, en otros casos ha determinado que no hay violación al 5.2 por lo que hace a la tortura, pero sí, por ejemplo, por lo que hace al trato cruel, inhumano o degradante, porque se encuentran en el mismo artículo y en el mismo inciso. Tal vez deberían de estar separados, pero en la Convención están en un mismo inciso y en un mismo artículo. Segunda línea jurisprudencial, segunda gran línea jurisprudencial, las ejecuciones extrajudiciales, que normalmente involucra la violación de diversos derechos, específicamente el artículo 4, derecho a la vida. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida, nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. 34 casos se refieren a esta temática, es decir, el 23% del total de casos penales. Y aquí podríamos desglosarlo en dos grupos. Las ejecuciones extrajudiciales de carácter individual, la Corte Interamericana conoce también por una posible, y luego puede declararlo, ejecución extrajudicial, un individuo, o dos, o tres, que son 27 casos, o sea, el 16%, pero también ha conocido de masacres. Y no estoy diciendo de hace 10, 15 años, sino en el año 2012 conoció de casos de masacres. 12 casos, el 7% del total de asuntos en materia penal se refieren a masacres. Tercera gran línea jurisprudencial, es que en estas líneas jurisprudenciales se abarca la violación de varios derechos, que es lo que quiero tratar de expresar, no hablar tanto de derechos, sino de líneas jurisprudenciales donde podemos aglutinar ciertos derechos que se violan. Tercera línea jurisprudencial es desaparición forzada de personas. Ha dicho la Corte, es de carácter pluriofensivo, donde se involucra la violación de diversos derechos, normalmente personalidad jurídica. Bueno, ya en un estado avanzado de la jurisprudencia se estableció que también se viola la personalidad jurídica, la vida, la integridad y libertad personal, contenidos en los artículos 3, 4, 5 y 7, y en muchos casos también los artículos 8 y 25, garantías judiciales y de protección judicial. 32 casos, es decir, casi el 20% del total de asuntos penales, se refieren a desaparición forzada de personas. Cuarta línea jurisprudencial, leyes de amnistía o de autoamnistía. Y aquí se refiere de manera directa a la violación del artículo 2. Estas obligaciones generales, la primera es de respeto y garantía, como dice don Sergio García Ramírez, el respeto es el escudo, la garantía es la espada, el artículo primero, pero el artículo 2 es la adecuación normativa, la necesidad de que el derecho interno sea conforme a la Convención Americana. Y aquí tenemos que la Corte Interamericana ha establecido que estas leyes son incompatibles con la Convención Americana y desde un inicio carecen de efectos jurídicos.
desde el caso Barrios Altos en 2001, pasando por el caso Almonacid Arellano en 2006, precisamente donde se crea a nivel plenario la doctrina de control de convencionalidad, previamente en los muy destacados votos de don Sergio García Ramírez desde 2003 ya se venía perfilando, hasta los más recientes del casos Gómez Lund de Brasil o el caso Hellman de Uruguay de 2011, donde se extiende este control a todas las autoridades, incluso al legislador, dentro del marco de su competencia y las regulaciones procesales, o en uno muy reciente, el caso El Mazote y lugares aledaños contra El Salvador. 13 casos, el 8% del total de casos en materia penal son de leyes de amnistía. Quinta línea jurisprudencial, que aquí además veo un experto en el tema, la jurisdicción militar. Por aquí está el maestro Alejandro Carlos Espinosa, fue juez ad hoc de la Corte Interamericana y que precisamente pues es su pasión, creo, el estudio de esta temática. Ha sido constante la jurisprudencia de la Corte, entendiendo el carácter excepcional, limitándolo a los delitos castrenses, y que suele declararse violado el derecho al juez natural, el debido proceso, contenido en el artículo 8 de la Convención. 19 casos, 11% del total de casos que involucran aspectos penales se refieren a la jurisdicción militar. Estas son 5 líneas o 5 grandes líneas jurisprudenciales, donde evidentemente en cada línea jurisprudencial hay una serie de derechos que se han declarado violados. Obviamente existen muchas otras líneas jurisprudenciales. Estas 5 grandes líneas jurisprudenciales, por el número de derechos involucrados, por el número de casos y por el impacto que ha tenido en el ámbito interno de los estados, creo que podemos hablar de estas grandes líneas jurisprudenciales. Pero obviamente hay muchas otras líneas que ya se hizo referencia, las referidas al artículo 8, garantías judiciales, y específicamente al 8.2, las garantías mínimas en materia procesal penal en sus 8 incisos, de defensa adecuada, el derecho del inculpado a ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, el derecho a recurrir el fallo ante un juez o tribunal superior, ¿no?, que ya mencionaba en el caso Herrera Ulloa contra Costa Rica de 2004, o el caso Mohamed contra Argentina de 2012, o uno de este año, el caso Mendoza y otro contra Argentina, donde se ha interpretado precisamente este derecho previsto en el artículo 8.2, que también tiene implicaciones actualmente en nuestra justicia penal. Pero también las garantías del 8.3, confesión sin coacción, 8.4, el ne bis in idem, no voy a decir non bis in idem a partir de ahora, y el 8.5, la publicidad del proceso penal. Pero hay otras líneas jurisprudenciales, el principio de legalidad y no retroactividad del artículo 9, la violencia sexual en un ámbito, digamos, en un sentido amplio, la libertad de expresión y su vinculación con el tipo penal de injurias, ya mencionaba el caso Kimmel, recientemente el caso Memoli contra Argentina, el acceso de información en los procesos penales, derecho a la verdad, el derecho al proyecto de vida como nuevas creaciones jurisprudenciales, no están en la Convención Americana, y sin embargo se derivan de algunos derechos o de otros derechos previstos en la propia Convención. El sistema carcelario, los centros de reclusión o instituciones similares, migrantes, comunidades y pueblos indígenas, niños, niñas y adolescentes, que en todos estos rubros hay implicaciones en materia de justicia penal. Como podemos observar, la jurisprudencia interamericana es mayoritariamente relacionada con la justicia penal. Como decíamos, más del 80% de la jurisprudencia contenciosa es en materia penal o procesal penal. Segundo apartado de mi exposición. Obviamente voy a limitar a hacer un brevísimo bosquejo de uno de estos grandes árboles, de uno de los árboles en los 5 minutos que me quedan, o menos, que es
la temática de la desaparición forzada de personas. Y escogí esta línea jurisprudencial por varias razones. Primero, porque en este año se cumplen 25 años de la primera sentencia de fondo que dictó la Corte Interamericana en julio de 1988, el caso Velázquez Rodríguez contra Honduras. Segundo, porque esa sentencia ha marcado el derrotero jurisprudencial hasta el día de hoy en la temática y en otras cosas de sesiones preliminares. Es algo que hay que rescatar. Lo que se dijo en 1988 se está diciendo en el año 2013, prácticamente en sus mismos términos. Una sentencia donde todavía no había referencia normativa. Vamos a ver que la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas entró en vigor 9 años después. Tercero, porque en esa primera sentencia intervino como juez don Héctor Fix-Amudio. Don Héctor Fix-Amudio participó en la primera sentencia de fondo que se dictó, nuestro querido y admirado maestro. Cuarto, porque el ya famoso caso Radilla, cuyo cumplimiento revolucionó el entendimiento tradicional entre el derecho interno y el derecho internacional, precisamente se refiere a la desaparición forzada de personas. Y quinto, porque lamentablemente siguen llegando casos de desaparición forzada a la Corte Interamericana. Me quedarán ya 2 minutos, así que voy a hacer apenas iba a empezar con esta temática de la desaparición forzada de personas. Solamente diré que 13 distintos estados han sido condenados: Guatemala en 8 ocasiones, Perú 5, Bolivia 3, Argentina, Colombia, El Salvador, Honduras y Venezuela en 2 ocasiones, Brasil, República Dominicana, Paraguay, Uruguay y México en 1, donde se ha declarado la desaparición forzada de personas, y una serie de derechos, sobre todo el artículo 3, 4, 7, 5, normalmente 8 y 25, donde se establece como consecuencia de esta desaparición forzada. ¿Cuál es el corpus juris interamericano? Evidentemente, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, adoptada también en Belén do Pará, el 9 de junio de 1994, entrando en vigor en 1996. Hasta la fecha, fíjense, ha sido ratificada o se han adherido a ella 14 países, solo 14 de los 35 que participan en la OEA, entre los cuales se encuentra México, que lo hizo en 2002. Brasil y Nicaragua la han firmado, pero no la han ratificado. Y bueno, hay una serie, hay otras, hay una convención internacional también para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, firmada en 2006, que entró en vigor en 2010. Es decir, la Corte Interamericana ya tiene asidero convencional. En los primeros casos no tenía asidero convencional, y aquí, curiosamente, la jurisprudencia interamericana sirvió para el derecho convencional y sirve para el diálogo jurisprudencial con la Corte Penal Internacional, con el Tribunal de Estrasburgo. Es de las materias donde realmente se ha recibido por parte los criterios del Tribunal Interamericano hacia otros tribunales internacionales. Solamente mencionaré en estos minuto y medio, 2 minutos, los elementos más importantes solamente mencionados. Primero, que la desaparición forzada tiene un carácter continuado o permanente. No solamente porque lo dice la Corte Interamericana, porque así lo establece el artículo 3 de la Convención Interamericana sobre la materia. Segundo, tiene un carácter pluriofensivo, es decir, se violan diversos derechos y la Corte Interamericana debe de verlos en su integralidad: la vida, la integridad personal, el 8 y 25 en muchas ocasiones, entre otros. ¿Cuáles son los elementos constitutivos de la desaparición forzada? La Corte Interamericana toma 3 elementos. Primero, como elementos concurrentes y constitutivos, la privación de la libertad, sea cual sea, arbitraria o legal. Segundo, la intervención directa de agentes estatales o la aquiescencia de estos, es decir, puede ser por particulares también, que por eso nos condenaron a reformar el tipo penal, porque está limitado como sujeto activo al servidor público.
Y tercero, la negativa de reconocer la detención y revelar la suerte o el paradero de la persona interesada. En cada uno de estos rubros ha habido avances importantísimos y además es muy importante la aplicación del contexto, del patrón sistemático y modus operandi respecto a las desapariciones forzadas, que desde el primer caso, desde Rodríguez Velázquez, se tomó el contexto y que ha mantenido en una línea jurisprudencial constante la propia Corte Interamericana. Los invito a leer, por cierto, los extraordinarios votos concurrentes de don Sergio García Ramírez en la temática. Faltó una mesa en este Congreso, en estas jornadas, las aportaciones de don Sergio García Ramírez a la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Lo digo de verdad, ¿no? Lean, por favor, sus votos. En fin, algo muy interesante, no solamente son los derechos violados del desaparecido, sino también las violaciones a los familiares de las víctimas, de los desaparecidos, y aquí ha dicho la Corte también que se viola el artículo 5, la integridad personal y específicamente la cuestión psíquica, esto es una línea jurisprudencial que también ha desarrollado la Corte Interamericana a lo largo de sus 25 años. O sea, el derecho a la integridad psíquica y moral de los familiares, normalmente también de los padres, de los hijos, y recientemente se ha extendido a otros familiares. Concluyo, 30 segundos. La Corte Interamericana no ha tenido como propósito, como una especie de planeación jurisprudencial, que la mayoría de su jurisprudencia sea en materia penal o procesal penal. Eso se debe al tipo y naturaleza de las violaciones y especialmente las graves violaciones a los derechos humanos que están íntimamente relacionados con los derechos y valores más importantes del ser humano: vida, integridad personal, la no tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, libertad personal, debido proceso, protección judicial, que están contenidos en los artículos 4, 5, 7, 8 y 25, que son los que han sido declarados violados con mayor frecuencia. Ya lo decía Thomas Burgenthal, expresidente de la Corte Interamericana y uno de los primeros comentaristas de la Convención, que la materia penal sería, boca de profeta, y lo fue, el área de mayor impacto en los Estados parte al interpretar la Corte el Pacto de San José. Y esto me lleva a una conclusión final, retomando una idea muy importante que don Sergio García Ramírez y también en la magnífica introducción que nos hizo don Héctor Fix-Zamudio. La Corte Interamericana no puede sustituir a la autoridad nacional en la individualización de las sanciones correspondientes a delitos previstos en el derecho interno. La Corte Interamericana no es un tribunal penal, no lo ha sido, no lo es y seguramente nunca lo será. La Corte Interamericana es un tribunal internacional de derechos humanos, cuya función es la interpretación y aplicación de la Convención Americana y en general del Corpus Juris Interamericano. Nunca ha pretendido sustituir a las autoridades nacionales ni declarar culpables o inocentes. Simplemente ha tratado, en muchas ocasiones, establecer que los procesos penales se lleven a cabo conforme a los derechos y garantías previstos en la propia Convención, como ha sucedido en los casos de desaparición forzada de personas, por ejemplo, a realizar investigaciones y procesos necesarios para establecer la verdad de los hechos y, en su caso, sancionar a los responsables, pero nunca sustituir al juez nacional. Concluyo, como hace 25 años, en la primera sentencia de fondo que dictó la Corte Interamericana bajo la firma de don Héctor Fix-Zamudio, en el caso Velázquez Rodríguez contra Honduras de 1988, leo textualmente el párrafo 134, la protección internacional de los derechos humanos no debe confundirse con la justicia penal. Los Estados no comparecen ante la Corte como sujetos de acción penal. El derecho internacional de los derechos humanos no tiene por objeto imponer penas a las personas culpables de sus violaciones, sino amparar a las víctimas y a disponer la reparación de los daños que les hayan sido causados por los Estados responsables de tales acciones, a la luz de la responsabilidad internacional del Estado.
Yo creo que esto es algo que hay que tener presente en estas jornadas. Esto que estableció la Corte Interamericana hace 25 años y que ha venido reiterando a lo largo de su jurisprudencia, confirma que el Tribunal Interamericano tiene una finalidad complementaria y subsidiaria, la verdadera protección de los derechos humanos, como dice don Héctor Fixamudio y don Sergio García Ramírez, se encuentra en el ámbito interno. La efectividad de los derechos se encuentran en el derecho nacional. Voy a entregar los diplomas de reconocimiento a nuestros participantes. En primer lugar, las del doctor don Sergio García Ramírez. Doña Carla Quintana Osuna.